Adelante, Sol y Bárbara, el tiempo para ustedes. Bueno, muchas gracias, Ivania, Jenny, por la invitación. Buenas tardes para todos y todas. Siempre decimos que es una alegría poder encontrarnos y conocer experiencias de extensión de otras universidades, de otros países. Ese encuentro siempre nos enriquece, ¿no? Ahí un poco como contaba Ivania, la propuesta es poder trabajar en torno a nuestras experiencias en relación a los proyectos de extensión, quizás pensando un poco como el ciclo, ¿no?, completo de la planificación y deteniéndonos en este primer encuentro más en el seguimiento y en el registro de los proyectos, y en el segundo encuentro poder trabajar más específicamente en evaluación y sistematización de proyectos de extensión. Esa es un poco la propuesta. Entre el taller de hoy y el segundo también tenemos una propuesta de actividad para hacer para poder después compartir cuando nos volvamos a ver en la segunda instancia. La propuesta de estos dos talleres son pensar el diseño, seguimiento y sistematización de proyectos de extensión, ¿no? Siempre pensamos que la planificación de proyectos tiene como una dimensión más técnica, ¿no?, que hay un lenguaje que tiene que ver con la planificación que podemos aprender, pero también creemos que en todo proceso de planificación hay, ¿no?, en el diseño de los proyectos hay una perspectiva política, epistemológica, metodológica que se pone en juego cuando pensamos esos proyectos, cuando los imaginamos y cuando después los ponemos en marcha. Nosotras nos paramos, digamos, del enfoque de la planificación estratégica, ¿no?, cuyo principal referente es Carlos Matus, el economista chileno Carlos Matus. Desde la perspectiva estratégica de la planificación, ¿no?, claramente uno planifica en un escenario atravesado por las incertidumbres propias de la realidad social donde intervenimos, y es a partir de esas incertidumbres, ¿no?, que empezamos a diseñar y a pensar los proyectos. La perspectiva estratégica, por un lado, reconoce, ¿no?, todos los actores, como decía también Ivania, todos los actores que están en el escenario en el que queremos intervenir, cada actor con distintos poderes, intereses, sentidos que se ponen en juego, y desde la planificación estratégica necesitamos conocerlos y pensar articulación con todos esos actores que están jugando, digamos, en el mismo escenario social, como diría Carlos Matus. Por otro lado, desde la planificación estratégica se piensa en el análisis situacional, ¿no?, el diagnóstico pensado como un análisis situacional donde estamos en una situación concreta, y eso que reconocemos en la realidad social es pertinente para ese momento, para esa situación y para esos actores sociales. Si les parece un poco, este es el enfoque. Por supuesto también a este enfoque estratégico de la planificación, nosotras nos pensamos siempre desde una perspectiva participativa, ¿no?, de la planificación, también como decía Ivania, ¿no?, pensando en el derecho de las personas a poder tomar decisiones sobre los modos de resolver los problemas de su comunidad, sobre la importancia de todos los saberes que están en juego a la hora de poner en marcha un proyecto, que son distintos pero complementarios, recuperando ahí un poco la tradición de la educación popular. Y desde esa perspectiva, entonces, de la planificación estratégica y de la planificación participativa, es que les proponemos empezar repasando muy brevemente una definición de proyectos para después adentrarnos específicamente en lo que vamos a trabajar hoy, que, como les decía, es el seguimiento de los proyectos y el registro. En términos generales podríamos decir que los proyectos son, ¿no?, los proyectos de todo tipo, no solo los proyectos de extensión, sino también los proyectos sociales, son un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas, se realizan con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas a nivel local, ¿no? Hay un objetivo de transformación en cada proyecto que diseñamos y llevamos adelante. Pero también creemos que los proyectos son oportunidades para promover mayor participación, ¿no?, mayor participación en la comunidad y poder generar nuevas articulaciones. Podemos decir que los proyectos son espacios de aprendizaje y de construcción de conocimiento. Si tomamos como esta base de definición de proyectos, le podemos sumar algunas características que son propias de los proyectos de extensión,
Por un lado, la idea de integralidad, que seguramente le han conversado en encuentros anteriores, seguro me recuerdo Tomasino ahí en el primer encuentro que habló de ella, la integralidad con pensar que los proyectos de extensión se ponen en juego, ¿no? O deberían ponerse en juego las tres funciones de la universidad, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. También que es una oportunidad de generar experiencias interdisciplinarias de intervención y en ese sentido de interaprendizaje entre las distintas disciplinas que se ponen en juego en un proyecto de extensión. También, obviamente, los proyectos de extensión son esa oportunidad, como también decía Ivania, vincularse con el territorio, vincularse con la comunidad, vincularse con actores extrauniversitarios, como lo llaman en algunas definiciones de proyectos de extensión que estuvimos ahí como revisando, tanto en otras universidades de nuestro país como en otras universidades de la región. Los proyectos de extensión deberían, ¿no?, fomentar el diálogo de saberes, como decíamos antes, la posibilidad de poner en juego los saberes que se construyen en la universidad, pero ponerlos en diálogo con los saberes que se están construyendo en la comunidad. Y por último, los proyectos de extensión son un espacio privilegiado de formación de estudiantes, ¿no? Salir de las aulas, conocer los problemas que leemos en las bibliografías, en la realidad, conocer a las personas a las que afectan esos problemas, es una oportunidad para formar estudiantes con compromiso social, ¿no? Con la capacidad de poder leer problemas sociales e intervenir en ellos desde una perspectiva, como decíamos, dialógica y participativa. Revisamos rápidamente, ¿no?, el ciclo de la planificación, sabiendo que la planificación o este ciclo de la planificación no es lineal, sino que se retroalimenta. Podríamos decir que hay un primer momento, como saben, que es el de diagnóstico o análisis situacional, pensándolo desde la perspectiva estratégica. Después está el momento del diseño y formulación, ¿no?, el momento que imaginamos, que pensamos ese proyecto y lo plasmamos en papel. Después está el momento de implementación y seguimiento, que es en el que nos vamos a detener en un ratito. Después el proceso de evaluación, y hay un quinto momento que incorporamos en este ciclo que no es usual, pero que nos parece importante poder incorporar en el ciclo de planificación de nuestros proyectos de extensión, que es la sistematización de experiencias, que es en algo en lo que nos vamos a detener en el próximo encuentro. Ahí, en el medio de este ciclo de planificación, de este esquema, ponemos el proceso, ¿no?, como el corazón del proceso de la planificación y de los proyectos de extensión. Y ahí por el costadito está la evaluación de proceso, ¿no?, y los registros, que es algo en lo que también nos vamos a detener un ratito, y por el otro lado la comunicación, ¿no?, como una experiencia transversal a todo el proceso de planificación, ¿no?, la posibilidad de pensar que en todo momento hay entramados de sentido y de vínculos que se están construyendo en esos proyectos y que hacen que la comunicación sea un componente central que hay que pensar también en nuestros proyectos. Recuperando ahí este corazón que pusimos en el medio del circuito, que es el proceso, recuperamos una frase del maestro Oscar Jara, ¿no?, que plantea que desde el primer momento en que un proyecto comienza a ejecutarse, surge un componente inédito, que es el proceso, ¿no? El proceso emerge entonces, dice Oscar, como el componente vital del proyecto. Entonces, si pensamos que a cada proyecto, ¿no?, esta relación dialéctica entre un proyecto que escribimos y que empezamos a ejecutar, se arranca, ¿no?, un proceso, nos preguntamos cómo hacer para hacer un seguimiento participativo, ¿no?, de este componente vital de los proyectos, que es el proceso. Y ahí, como decía Sol, estos momentos, ¿no?, el del diseño, el de la puesta en marcha, la evaluación, si bien aparecen como momentos diferenciados, en la práctica muchas veces se dan en simultáneo, pero sí predomina, ¿no?, el foco que hacemos sobre uno o sobre otro de los momentos. Ahí, cuando conversábamos sobre el taller con Ivania y con Jenny, nos contaban que quienes están participando de estos espacios ya están implementando sus proyectos
Entonces queríamos detenernos especialmente, poner el foco en la ejecución, ¿no? En este momento que es como la puesta en marcha. Una vez que tenemos el proyecto elaborado, los recursos asignados, llega el momento ahí de concretar nuestra propuesta. Decimos que el momento de la implementación, de la ejecución, es el momento de la realización de las actividades que incluimos en nuestro plan de trabajo, que responden al diagnóstico que hicimos en su momento, al análisis de la situación y también a los objetivos de transformación que nos propusimos. Bueno, ¿cómo damos inicio a nuestros proyectos? ¿Con quiénes? ¿Cómo? La implementación también es un momento de acción, ¿no? Es un momento de mayor conexión entre el equipo de trabajo y con la comunidad. Y nos encontramos también con otros y con otras en ese hacer. Es un momento en ese sentido de mucha riqueza y de mucho aprendizaje. En ese hacer hay mucho saber, ¿no? Y nos interesa como estar atentas ahí a este proceso. Bueno, otra cuestión que nos sucede en la puesta en marcha es que aparecen las dificultades, ¿no? Porque estos proyectos que nosotros diseñamos muchas veces nos encuentran con esta implementación en contextos que son cambiantes, en contextos que son complejos y que muchas veces al momento de la formulación y entre el momento de la formulación y el momento de la implementación ocurren algunos acontecimientos que requieren que realicemos algunas modificaciones. Ahí nosotras dividimos 3 momentos, ¿no? de la ejecución de proyectos. Uno es el inicio, la puesta en marcha. Ahí la idea es como volver a reafirmar los acuerdos, ¿no? Con los otros actores y con la comunidad con la que vamos a trabajar. Ver si es necesario realizar adecuaciones. Muchas veces en los proyectos de extensión que hacemos desde las universidades, los tiempos de la universidad son distintos a los tiempos de la comunidad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ese proyecto se aprueba y tenemos los recursos para implementarlo, nos requiere volver a conversar sobre esto, si es necesario hacer ajustes, si hay que adecuar alguna de las actividades, ¿no? Hay ahí un elemento que agrega esta complejidad a la puesta en marcha de los proyectos. Y también es un momento de formación, ¿no? De formación para los equipos que van a llevar adelante los proyectos, de establecer los lugares, los espacios, el equipamiento que habíamos pensado es el que necesitamos, no sé, hacer uso de algo más, aparecieron nuevas necesidades. Y también en este momento es importante pensar cuáles van a ser las herramientas que vamos a usar para el seguimiento, para el registro y para la administración de nuestros proyectos. Una segunda etapa de la ejecución es el desarrollo en sí, ¿no? Ahí es el momento de avanzar con las actividades en función del diseño, es un momento de mayor demanda, ¿no? De mayor vinculación entre el equipo, de mayor articulación con la comunidad, de estar en el territorio, de articular con organizaciones, con las instituciones, y después vamos a retomar, porque nos parece que es un momento donde es muy importante estar atentas y atentos a realizar los registros del proyecto, a que muchas veces este poner en marcha, en este poner en marcha no nos perdamos los registros de qué es lo que pasa con este proyecto, cómo hacemos para ir registrando los distintos momentos, los actores, lo que va sucediendo, los aprendizajes. Después hay un tercer momento, que es el momento del cierre y la finalización del proyecto. En este momento la atención está puesta en hacer un cierre cuidadoso con la comunidad, ¿no? En poder, digamos, pensar cuáles son los aprendizajes y los resultados y que estos proyectos, digamos, que estos resultados, que estos aprendizajes puedan apropiarse de forma colectiva, tanto, digamos, por la universidad como por la comunidad. Es también un momento donde realizamos evaluaciones finales, donde muchas veces tenemos que redactar informes, pensar cómo vamos a comunicar ese proyecto. Y también aparecen como los momentos de sistematización de esa experiencia, de volver a mirar la experiencia para atrás. Si planteamos que este proyecto se pueda seguir, digamos, realizando en en el próximo año, digamos, que pueda tener continuidad, también es el momento donde pensamos cuáles son esas estrategias a futuro, si hay otras fuentes de financiamiento, cuáles son esas cuestiones que pueden quedar instaladas en la comunidad para que este proyecto pueda continuar.
Nosotras, desde los proyectos de extensión, sugerimos que el cierre sea con una actividad abierta a la comunidad, donde puedan mostrarse los resultados, los productos, las conclusiones, donde haya un momento de socialización, de compartir, de comunicar, y que eso, digamos, sea un momento colectivo, un momento que pueda participar tanto la universidad como la comunidad, y que se pueda, digamos, colectivizar estos aprendizajes que han sucedido en el desarrollo del proyecto. Dentro de, digamos, de las acciones de seguimiento... ¿Avanzó? Sí, dale. Dentro de las acciones de seguimiento, ahí, digamos, dentro de la puesta en marcha de estos proyectos nos interesa pensar cuáles son las acciones de seguimiento para los equipos de extensión, ¿no? Que nos permitan saber si las actividades que propusimos son adecuadas, si funcionan según lo esperado, si estas metodologías de trabajo que pensamos, que están pensadas para facilitar la participación de la comunidad, son las adecuadas para el proyecto, si las estructuras, los equipos, los insumos previstos son los que se requerían, si son suficientes, ¿no? Ahí estas acciones de seguimiento nos parece que tienen que ser coherentes con nuestro marco conceptual y político, con esta idea, digamos, de que también sean en un marco de diálogo, pero sí pensando en poder estar atentas a hacer este seguimiento de los proyectos en estas 4 líneas, ¿no? Por un lado, el seguimiento de la ejecución de las actividades. Ahí el plan de trabajo nos proporciona como una información valiosa para tomar decisiones a tiempo, para reorientar recursos, acciones, realizar ajustes. Ahí tendríamos que establecer si hacemos reuniones periódicas, cuáles son esos elementos que nos pueden ayudar, el cronograma, ¿no? Confeccionar algunos indicadores sencillos que nos permitan ver si las actividades se están desarrollando como venimos pensando. La idea de este seguimiento de la ejecución de las actividades es poder hacer los ajustes necesarios a tiempo y poder ir adecuando el proyecto al proceso, ¿no? Esto que decíamos, estar atentos. Por un lado, esta formulación, este diseño que hicimos, que nos orienta, que nos ayuda, digamos, que es nuestra hoja de ruta para la implementación del proyecto, pero que no sea, digamos, que no quedemos encorsetados en ese diseño, sino que podamos ser flexibles e ir evaluando este proceso, ¿no? Para hacer todos los ajustes que necesitemos en la ejecución. Por otro lado, en la administración de los recursos, ¿no? Cómo estamos llevando adelante la ejecución presupuestaria en función de las actividades y del presupuesto que nos otorgó el organismo financiador o la universidad. Ahí, digamos, la sugerencia es llevar un registro de cada uno de los gastos, revisar con anticipación cuáles son las formas de rendición que establece cada organismo para cada uno de los rubros, si hay que pedir varios presupuestos, si hay que hacer una compulsa de precios, a nombre de quién tienen que estar los comprobantes, ¿no? Sugerimos que haya un responsable o varios responsables de esta tarea, que en general es la que menos nos gusta, ¿no? Cuando estamos haciendo los proyectos es la menos gustosa, pero es muy necesaria. Entonces ahí sugerimos que haya 1, 2, 3 compañeros, un equipo que pueda estar atento a la administración de los recursos y a los avances del presupuesto. Otro de los ejes del seguimiento de los proyectos, y es uno de los más importantes, es el pensar la participación de la comunidad, ¿no? Esta es una preocupación central para nuestros proyectos de extensión. ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? Si nuestras metodologías favorecen la participación de la comunidad en los distintos momentos, no solo en la implementación, sino, bueno, estar atentos también en el diseño, en la evaluación, en estos espacios de seguimiento. ¿Cómo hacemos para poner en diálogo los saberes en estos espacios también? Ahí trajimos una cita que es de María Teresa Sirven, y dice: la participación real constituye un largo y difícil aprendizaje de conocimientos, actitudes, habilidades y destreza que modifiquen los modelos de relación humana internalizados en años de autoritarismo y explotación. Esta definición es de 1984, es una definición en nuestro país, estábamos recién saliendo de la dictadura, estábamos iniciando el proceso democrático, pero sí
y hoy es otro el contexto, pero sí nos parece que tiene algunos elementos que nos ayudan a pensar, ¿no? Por un lado, esto de las metodologías que muchas veces estamos más atentos desde los proyectos de extensión a cuáles son esas metodologías, esos espacios, los talleres, los encuentros, las reuniones que nos ayudan a propiciar estos espacios de diálogo y de participación, pero también esto otro, ¿no? que nos trae esta definición, que es las actitudes, las habilidades, las destrezas, ¿no? Cómo estar también atentas a tener escucha, a estar disponibles, a tener esta actitud de diálogo y a también desde la universidad proponernos este diálogo con humildad, ¿no? Esto de poder, de involucrar también estas habilidades que tenemos que desarrollar para lograr esta participación de la comunidad en los proyectos y que tienen que ver con los modos de hacer, con sostener el compromiso ético, el compromiso político de la extensión crítica, del diálogo de saberes y también de la transformación. Y por último, este último eje del seguimiento que queremos compartir es el acompañamiento de estudiantes. La participación de estudiantes en proyectos de extensión, pensamos, tiene un potencial formativo muy rico, y es uno, de hecho, de los objetivos, ¿no? De la extensión universitaria, la formación de estudiantes. Entonces, bueno, ¿cómo estamos acompañando este proceso de aprendizaje? ¿Hay espacio para el acompañamiento, para la escucha de las cuestiones que surgen de las actividades que se llevan adelante, de las inquietudes, de las dudas acerca de las intervenciones, ¿no? Nos parece un aspecto central del seguimiento poder plantearnos estos espacios de encuentro que nos permitan compartir estos espacios formativos y acompañar la formación de estudiantes al calor de los proyectos de extensión. Como decíamos, hay algo también fundamental del seguimiento, que es el registro, y es una de las otras actividades que queremos detenernos hoy para seguir pensando en la implementación de nuestras experiencias de extensión. Ahí, como les decía Bárbara, o sea, creemos que el registro es de alguna manera el puente, ¿no? Entre el momento de ejecución, de implementación, de seguimiento de nuestros proyectos y la posibilidad luego, ¿no? De realizar evaluaciones y sistematización de experiencias, poder producir conocimiento a partir de nuestros proyectos de extensión. Vamos a conversar con más detenimiento sobre la sistematización de experiencias la semana que viene, o el próximo encuentro, pero digo, la sistematización es una metodología que permite convocar a todos y a todos los participantes a reflexionar sobre la propia práctica y a poder producir conocimiento a partir de nuestras experiencias, ¿no? Y en ese sentido, el registro generalmente nos parece que, o sea, va de suyo, lo damos por sentado, pero pocas veces lo asumimos como una tarea, ¿no? Dentro de nuestras planificaciones, del diseño de nuestros proyectos. Creemos que es tan central la posibilidad de pensar el registro de nuestras experiencias que nos parece importante poder, cuando nos sentamos a escribir un proyecto, poder pensar quiénes se van a hacer cargo de ese registro, ¿no? O sea, quiénes son los que van a asumir esa tarea de registro. También disponer de recursos, ¿no? Para poder realizar esos registros, y cada registro de alguna manera puede obedecer a distintos objetivos. Decimos que la posibilidad de registrar nuestras experiencias tiene que ver, por un lado, con construir la memoria de nuestros proyectos, ¿no? Y en la memoria hay una dimensión que es afectiva, si se quiere, ¿no? O sea, la posibilidad de volver a ver, ¿no? De volver sobre las experiencias compartidas, mirar fotos, videos de un proyecto que compartimos, nos permite consolidar la identidad de ese grupo, ¿no? De esa comunidad que participó, nos permite reconocer nuestros logros, nos permite reconocernos como parte de un camino común, ¿no? De un proyecto común. Entonces ahí está esa dimensión afectiva y política, ¿no? Del registro, en tanto
aporte para la construcción de memoria, pero también obviamente hay una dimensión más instrumental, si se quiere. Como saben, todos los proyectos que presentamos nos piden luego un informe de avance y un informe final, entonces también es importante poder prever esos momentos de registro de nuestros proyectos para que cuando tengamos que realizar el informe final tengamos la materia prima para pensar cómo podemos construir esos informes. Hay distintos modos, ¿no?, de registrar nuestros proyectos de extensión. Por un lado, la bitácora, cuaderno de campo, que las notas que nos llevamos de cada visita que hacemos a la comunidad, de cada puesta en marcha de actividades, como decía Bárbara, que hacemos. Después está la posibilidad de un registro fotográfico, ¿no? O sea, hoy por hoy la fotografía es algo que está en la mano de cada uno de nosotros y nosotras con el celular, pero también es importante poder planificar, ¿no?, ese registro fotográfico, poder pensar, bueno, ¿qué cosas voy a registrar a través de la fotografía en nuestros proyectos? Siempre decimos que cuando vamos a fotografiar una experiencia de extensión, un proyecto en la comunidad, es importante pensar, bueno, ¿qué cosas quiero que el otro, la otra vea de este proyecto, ¿no? Puede haber planos generales para que las personas conozcan el lugar donde se está llevando adelante el proyecto. No es lo mismo si es en un barrio que si es en el campo. Digo, también poder hacer fotografías de las actividades, ¿no?, de la puesta en marcha de las actividades, un taller con infancias, el momento de la cosecha, el momento de una marcha, de una movilización. También decimos que es importante poder fotografiar, por ejemplo, los objetos que forman parte de nuestro proyecto, los objetos más significativos. Pero también decimos con respecto a la fotografía, y nos detenemos porque por ahí va a venir luego la actividad que les vamos a proponer, la fotografía también es importante que además de que la planifiquemos, la incorporemos a nuestras actividades en el marco de los proyectos, también que sea, ¿no?, un registro cuidado y amoroso, respetuoso, poder consultar si las personas están de acuerdo en ser fotografiadas, si están de acuerdo que esas fotografías luego se publiquen, ¿no? También cuando pensamos en la participación, cuando pensamos en la democratización de nuestros proyectos, también pensamos en la posibilidad de decidir qué cosas queremos que se muestren, ¿no?, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra organización. Otra forma de registrar las experiencias de extensión, los proyectos de extensión, es el audiovisual, que nos permite sumarle movimiento a ese registro en imágenes, nos permite sumar testimonios, pero generalmente, ¿no?, es un poco más complejo de llevar adelante. Necesitamos que la cámara grabe bien, que se escuche bien si vamos a hacer una entrevista o tomar un testimonio. Entonces hacemos como un picadito alguna de las posibles formas de registro, pero pensando que cada lenguaje tiene como sus especificidades que hay que poder, ¿no?, también investigar antes de decir, bueno, podemos hacer un audiovisual, tenemos las herramientas necesarias, tenemos las personas que pueden luego editar esos videos. Cada decisión de registro también implica pensar con qué equipo se va a llevar adelante ese registro. Otra posibilidad es la grabación de audios. Nosotros usamos mucho el audio de WhatsApp como un dispositivo, como una herramienta de producción de conocimiento, de intercambio, este diálogo de saberes que decimos, ¿no? El audio de WhatsApp es algo que está accesible, que estamos acostumbradas y que a veces genera como menos miedo a la hora de dar una respuesta que si nos ponen una cámara adelante y un micrófono y tenemos que dar una entrevista. Entonces, a veces también para facilitar la participación y para facilitar el registro de las distintas voces que participan de nuestros proyectos, a veces no es el escrito, ¿no? A veces la crónica escrita es algo a lo que estamos más acostumbrados en la universidad, pero no tanto en las comunidades. Entonces, un audio a veces es un modo de sumar en la participación, en la producción de conocimiento, otros modos, ¿no? Recuperar la tradición oral para poder incorporar las reflexiones, los saberes, las vivencias de todos los actores que estuvieron involucrados en nuestros proyectos. Después está como el registro más tradicional, que es la posibilidad de hacer crónicas o los registros de las actividades, las planificaciones que hacemos de un taller pasan a formar parte, ¿no?, de nuestros archivos.
los mensajes que intercambiamos por WhatsApp, los mensajes que a veces aparecen en las redes sociales y que de alguna manera también forman parte de esa memoria coral que se va construyendo con distintos lenguajes que aparecen en distintas plataformas. Y después otra forma de registrar o de guardar son las producciones colectivas. Por ejemplo, nosotras cuando hacemos talleres con organizaciones, generalmente hay un momento en el que hacemos una actividad grupal que se plasma en un afiche, papelógrafo, y ese afiche, ese papelógrafo es también un registro de esa experiencia. Es la producción de un determinado grupo en un determinado momento sobre un determinado tema que nos permite, por ejemplo, si vamos recuperando esas producciones en distintos años, poder ver cómo, por ejemplo, las organizaciones abordan un mismo tema a lo largo de los años, ¿no? Cuáles eran los problemas que salían en un contexto y en otro. Entonces, cada pasito que damos en nuestros proyectos de extensión, en la implementación de nuestros proyectos de extensión, tiene ahí como un tesoro que es importante poder guardar de alguna manera. Y para eso no solo es importante planificar nuestras actividades de registro, sino también poder organizar nuestros archivos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos guardando? ¿Quién se va a encargar de organizar ese archivo? Vamos a guardar por tema, vamos a guardar por fecha, vamos a guardar por lenguaje, las fotografías por un lado, el cuaderno de campo por otro. No hay recetas, pero nos parece que es importante, muchas veces no lo sumamos a nuestras planificaciones y nos parece que está bueno pensar estas dos dimensiones, ¿no? De qué manera registramos nuestras experiencias, qué metodologías podemos implementar para poder hacer partícipes de los registros de las experiencias a todas las personas involucradas en los proyectos y cómo organizamos, ¿no? esos registros que vamos haciendo, cómo organizamos ese archivo, porque va a ser el insumo que quizás no inmediatamente cuando cierre el proyecto, solo quizás hacemos un informe final, pero quizás en algún momento decidimos avanzar en un proceso de sistematización, que es un proceso de más largo aliento, y todo eso que fuimos guardando, archivando, catalogando, va a ser la materia prima central sobre la que vamos a poder trabajar para poder producir conocimiento a partir de nuestras experiencias, a partir de esos procesos inéditos, como dice Oscar Jara, que se ponen en marcha en el momento que empezamos a caminar un proceso. Bueno, y también, bueno, por un lado, hoy les hablamos mucho, pero nos interesa también esta oportunidad que tenemos de hacer 2 encuentros, ¿no? Esta invitación que nos hicieron Jenny e Ivania a realizar 2 encuentros. Pensábamos cuál es la posibilidad de poder conocernos un poquitito más, porque en este momento somos casi 80 personas en este Meet y sería difícil hacer una presentación, pero nos parece que es una buena oportunidad para poder conocer un poquitito más sobre los proyectos de extensión de acá y de allá. Así que lo que les queríamos proponer es una actividad para ejercitar, por un lado, la herramienta de registro desde la fotografía la actividad es la siguiente, es para quien quiera hacerla, no es obligatoria, pero sí nos parecía que esta oportunidad de encontrarnos 2 veces y de estar hablando de los proyectos de extensión era una posibilidad de conocer un poquitito más los proyectos que estamos desarrollando. La idea sería que quienes quieran puedan sacar una foto o elegir una foto de sus proyectos de extensión y escribir qué cuenta esa foto sobre sus proyectos, ¿sí? Esta, por supuesto, es una actividad para ejercitar el registro y la comunicación de los proyectos, pero también que nos permite este intercambio. Un poco como para inspirarnos y para también compartirles algunos proyectos con los que estuvimos en contacto o que fuimos conociendo por distintos motivos, es que trajimos algunos ejemplos. ¿Sí? En estos ejemplos ustedes van a ver que ya hay una composición, que está la foto con el texto. Para hacer este ejercicio les vamos a mandar un Google Form y ahí van a poder cargar la foto y el texto. Es por separado, no hace falta editarlo ni nada, sino simplemente
cargar la foto y poder contar eso, cuál es el nombre del proyecto y qué dice esa foto sobre el proyecto. Estos ejemplos son algunos ejemplos que son para inspirarnos. Esta primera foto, por ejemplo, es de un joven que se llama Francisco y que forma parte de un centro comunitario que se llama Yacacuajá, que están en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y que estuvieron ellos haciendo una sistematización sobre un proyecto de viajes. Hicieron distintos viajes al movimiento campesino de Santiago del Estero, a Chapalmalal, a un espacio de jóvenes y memoria, a Rosario, a la casa de Pocho Leprati, y sistematizaron, ahí nosotros estuvimos acompañando ese proceso, y pudieron plasmar esa sistematización en un libro. Y esta es una de las fotos. Y dice Francisco: elijo esta foto porque quiero hablar de nosotros, de los chicos de Moreno, de las chicas que en un principio fuimos los porteños para la comunidad de la UNICAM, que es la Universidad Campesina. Quiero hablar de esta identidad que formamos, de esa identidad que tenemos como grupo para el resto y que tomamos a la hora de juntarnos para hacer algo en conjunto, porque no somos todos del mismo lado, porque no somos del mismo lugar o de la misma organización. Somos jóvenes, vecinos, compañeros, amigos, conocidos, educadores, estudiantes, coordinadores de diferentes espacios, pero con la similitud de que compartimos una misma realidad en nuestros barrios. Esa realidad que nos inquieta, que nos mantiene despiertos y que sabemos que si nos organizamos podemos cambiarla. Por eso estamos, para ese barrio que queremos, para esa realidad que sufrimos y por esa realidad que sentimos que estamos viviendo y contra ella luchamos. ¿Sí? Este es un ejemplo. Vamos con otro. Este es un proyecto que se llama Entreversos, que se desarrolla en la Universidad Provincial de Córdoba con la Fundación La Morera, Gonzalo Montiel, que es un referente en temas de extensión acá en la Argentina, forma parte de este proyecto. Y esta es una foto bastante artística, ¿no? Y también es muy poético lo que se cuenta. Y dice: la vida se atraviesa con vida y con pedazos de muerte, ¿no? Esta foto la tomó un joven participante de Entreversos del Complejo Esperanza, es un lugar donde están alojados jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿sí? Otro ejemplo, hablar de nuestros proyectos desde lo poético, desde la poesía, desde las palabras, desde las imágenes. Vamos con otra. Este proyecto esta foto que estamos viendo es de una publicación de la Facultad de Artes de la Universidad de la República de Uruguay. La publicación se llama La Otra Orilla, ¿sí? Y es un proyecto de un laboratorio editorial que sistematizaron experiencias de extensión que se llama Insurgencias de lo Popular. Yo acá voy a leer desde acá porque no llego a ver, está muy chiquito. En el 2020, la Marcha del Silencio fue suspendida por la pandemia. Entonces convocamos a abordar los 197 nombres de los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. En nuestro barrio Pueblo Victoria y en barrios cercanos como Capurro. Lo que sucedió fue maravilloso. Este ejercicio de memoria colectiva en forma de bordado tomó vida propia. En cada amoroso bordado que recibimos se reiteraba el reclamo de verdad, memoria y justicia. En la víspera del 20 de mayo se realizó una instalación con todos ellos en Plaza Cangacha. En el 2021 unimos todos los bordados en un gran manto para marchar nuevamente por 18 de julio preguntando una vez más ¿dónde están? Porque la verdad sigue secuestrada. Otro ejemplo, ahí. Este libro se llama Imágenes en Movimiento y es un proyecto de investigación y de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Sociología. Y ahí, si vemos, también hay una foto de una cooperativa que se llama Cooperativa Puntadas de Libertad. Y dice ahí el texto: ante la falta de trabajo inscripto en un sistema de derechos, las organizaciones sociales intentaron llevar adelante diversos microemprendimientos productivos. Panadería, herrerías, carpinterías, cooperativas textiles fueron emergiendo con voluntad y esfuerzo, pero no sin obstáculos. Parece una fiesta por los colores, pero acá está nuestro trabajo.
Estábamos en el Club Premier en Caballito, intentando vender las bolsas y otros productos que hacemos. Necesitábamos la plata para comprar y construir nuestro local. El armado de esas bolsas fue de nuestros primeros proyectos. Ahí, por ejemplo, hay un textual de una compañera que participa de la cooperativa, ¿no? Primero se cuenta algo del proyecto, después hay un textual de una compañera que está participando de ese espacio. Bien. Y por último, esta foto y este relato forman parte de un libro que se llama Las 1001 noches en calle, que forma parte de un libro de una compilación de imágenes y de testimonios, de talleres que se realizan en el espacio de Abrigar Derechos, que es una organización que trabaja con personas en situación de calle acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La persona que se encargó de compilar y editar se llama Elena Rico Hernando, y este texto dice así. Ahí no sé si se llega a ver la foto, es un mural, ¿no? Esto también, Sol nos preguntaba antes, bueno, ¿qué fotografiamos de los proyectos? ¿Son fotografías? Bueno, en este caso no es de una persona en particular o de un espacio, sino de un mural, y adelante se ve un amplificador, porque también hay muchos proyectos artísticos de radio en este proyecto. Y Milena, que es la persona que escribe, dice, es un espacio vivo gracias a esas voces que se acercan al micrófono, que escuchan desde lejos, que pasan por acá. Es un taller mutante, itinerante, apapachante, que tiene el pulso, que tiene aquello que queremos, ¿no? Hay distintas formas acá de registro, desde más poéticas hasta más descriptivas, desde usar algunas frases textuales, hasta que los que están, digamos, gestionando el proyecto, coordinando el proyecto, puedan contarnos un poquitito más. Ustedes, la idea es que puedan elegir la forma de contar sus proyectos a través de la realización, por un lado, de un registro fotográfico y por otro, de una producción pequeña, pero que pueda dar cuenta de qué nos cuenta esas fotos del proyecto. Un poco ahí, ¿no? La propuesta también es pensar esta ida y vuelta, como decíamos, entre el proyecto y el proceso, ¿no? Hay una dimensión más técnica de escribir el proyecto, de pensar los indicadores, las metas, los objetivos, pero después está este otro, ¿no? Como esa otra cara, que es este proceso, ¿no? La vitalidad de este proceso, como decía Óscar. Entonces creemos que es importante desde la universidad, que estamos generalmente mucho más acostumbradas a la parte más formal, ¿no? O sea, y escrita, poder pensarnos a dos orillas, como el proyecto que les mostraba antes Bárbara, ¿no? Como no perder lo propio de la universidad, bueno, la importancia de esos informes finales, escritos, pero también animarnos a sumar otros lenguajes, ¿no? A poder contar nuestros proyectos de otra manera, que no sea solo el informe final más tradicional, ¿no? Y lo mismo durante el seguimiento, como decía Aurora. Bueno, poder pensar el seguimiento más en términos técnicos, pero también poder pensar ese seguimiento en términos de proceso y de participación comunitaria. Pensando también en esto de poder, o sea, hacer acuerdos, ¿no? O sea, cuando vamos a pensar en el registro, bueno, ¿qué entendemos, ¿no? Por cada tipo de registro, ¿no? Porque a veces también, bueno, cuando vamos a una reunión, Bárbara escribe 5 páginas en su cuaderno y yo escribo 4 palabras a veces, ¿no? Entonces, cada una tiene distintos, bueno, modos de pensar esos registros, esos espacios. Entonces también está bueno, como decía Bárbara, en el momento de implementar, ¿no? de inicio del proyecto, hacer acuerdos. Bueno, vamos a hacer estos 3 tipos de registros, ¿no? Registro escrito, que es una crónica donde es importante que se nombre quiénes participaron, el día, el lugar, las actividades que se hicieron, bueno, poder registrar algunos textuales porque son importantes para, bueno, alguien va a hacer el registro fotográfico, bueno, en ese registro fotográfico es importante que aparezca esto, las participantes, lo mismo, el cartel que dice dónde estamos, el nombre, la actividad, gente participando. Vamos a hacer registro audiovisual, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Tenemos que consultar si ese registro es solo para nuestra memoria o si se va a publicar. No es lo mismo, ¿no? A veces estamos en la presentación de un libro, en un conversatorio,
y conversamos de una manera sabiendo que eso es un intercambio, ¿no? Como hoy, acá entre nosotras, y otra cosa es saber que eso se va a publicar, ¿no? Como va después a circular, a difundirse. Entonces, a partir de esta intervención de Mónica, como subrayo la importancia de poder construir los acuerdos de qué entendemos, lo mismo que entendemos por participación, ¿no? ¿Qué entendemos por cada una de las actividades que vamos a hacer? Muchas gracias, compañeras. Hasta pronto. Esperamos sus fotos y sus Vamos a enviarlas.